Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con el primer tema de la materia. Esto es sobre el proceso de socialización. ¿Qué sería una socialización? La socialización es un proceso por el que nosotros, los individuos, vamos a ir incorporándonos en nuestra sociedad, ¿sí? O a la vida, como les puse acá. Durante este proceso, nosotros vamos a ir adquiriendo normas, conocimientos, valores. ¿Por qué? Porque al ir socializando con otras personas, uno va aprendiendo. A ver, yo estoy en casa, voy a aprender las normas de la casa, ¿sí? La forma que se habla, que no se dicen malas palabras, quizás, no sé, ayudamos a levantar a mamá a la mesa, dejar ordenar nuestra habitación, ¿sí? Empezamos a tener conocimientos, cuando somos muy chiquitos empezamos a aprender a hablar, aprender a caminar, porque lo vamos incorporando. El día de mañana vamos a ir aprendiendo, no sé, el manejar una computadora. Y los valores, esto siempre, el primer lugar donde se aprenden los valores es en nuestra familia, es en la casa, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué vamos a hablar de una socialización primaria. Esto es algo más general. Entonces, toda esta socialización va a ir formando y modelando nuestra personalidad. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque uno cuando va conociendo se va a ir modelando. ¿A qué me refiero? No sé, yo empiezo a ir a un club y empiezo a conocer lo que es la parte deportiva, la ropa y cómo se visten, qué es lo que me gusta. La personalidad forma parte también de los gustos, de qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que me gusta hacer. Quizás sos una persona muy tímida y me empiezo a juntar con amigos del club o mismo también de la escuela que hacen cosas y personas que a mí me gustan, entonces yo como que me empiezo a copiar. Que no es un copiar para ser igual que la otra persona, eso es otra cosa. Acá lo que vamos hablando es que cuando yo voy socializando, empiezo a ir a un club, empiezo a ir a una colonia, empiezo a ir a un colegio, a un trabajo, yo voy empezando a conocer diferentes músicas, algunos ya tienen como ustedes, los adolescentes, como la terminología de ciertas formas como para hablar, y eso me va a ir formando a mí como persona. El primer lugar va a ser la casa, pero después en todo el proceso de socialización yo me voy a ir formando como persona, ¿sí? Acá vamos a bajar un poquito y vamos a ver que vamos a hablar de una socialización primaria. Nosotros en el proceso de socialización vamos a tener la socialización primaria, esperen que bajo un poquito, y la socialización secundaria. La socialización primaria, aclaro antes porque siempre se hace lío, no tiene nada que ver con la primaria y la secundaria, de la parte educativa, ¿sí? Acá estamos hablando que la primera socialización es la familia. ¿Por qué es el primer agente socializador? Porque es donde empiezo mis primeros años de vida. A ver, yo nazco y mamá, hasta que yo tenga edad de ir al jardín, mamá me cuida, mamá es la que me da de comer, y son los primeros lugares donde yo voy a ir aprendiendo a hablar, el lenguaje, porque uno aprende a hablar en la casa, y cómo voy a ir aprendiendo todas estas cosas por medio de la observación e imitación. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado que diga, uy, caminás igual que tu mamá, tenés los gestos igual que tu papá, tenés la voz como tu mamá. ¿Por qué? Porque los nenes, y nosotros cuando éramos chiquitos, aprendemos todo por observación e imitación. El nene no sale de la panza de la mamá y sale a caminar. Ve al papá caminando o a la mamá y empieza a caminar, que empieza a tomar el gateo, ve cómo mamá y papá agarran el tenedor y el nene, el bebé, que empieza a agarrar la cuchara que revolea todo para todos lados, pero empieza a hacer todo lo que va aprendiendo, a caminar, a hablar. Vieron que no sé si alguna vez escucharon que una vez hay una familia extranjera y cuando vos tenés tu compañero tiene como ese tonito. Y voy a decir, pero si sos de acá, sí, pero en la casa hablan con el tonito de los papás y como yo siempre voy a aprender por medio de la observación y de la imitación, seguramente voy a aprender como con ese tonito. ¿Sí? La forma de caminar, muchas veces uno camina así con el brazo como de costado, moviéndolo y dice, de atrás sos igual a tu papá, porque yo empiezo a imitar y a observar todo. ¿Se entiende? Y miren qué importante que es la observación y la imitación, que yo voy a actuar también en la vida, en la sociedad, en la forma de que yo aprendo en mi casa. Si en mi casa somos una familia que grita todo el tiempo, muy gritona, seguramente cuando yo hable con amigos voy a hablar en voz muy alta, porque estoy acostumbrado a manejarme en la familia así.
¿sí? El mismo los valores. Quizás yo en mi casa aprendo los valores de la educación, del respeto, de la honestidad, de simplemente decir hola, ¿qué tal? Buen día, y otro compañero que te dice, ay, ¿por qué saludas todo el tiempo? Porque vos en tu casa aprendiste la educación de buenos días, hasta luego, de decir gracias, y quizás lamentablemente tenemos algún compañero, un amigo, que los papás no le enseñaron esos valores, entonces no los sabe usar. Y uno dice, uy, qué mal educado. Sí, puede ser un mal educado, pero justamente la palabra lo dice. En la casa no lo educaron correctamente. Entonces, en la forma en que yo hablo, si yo tengo un papá que todo el tiempo que es agresivo y que grite, que insulta a la gente, son esos carácter fuertes, puede ser de que yo después tenga esa manera de hablar que si algo no me gusta, yo conteste mal o digo una mala palabra. ¿Por qué? Porque yo lo aprendo de mi casa. Si yo tengo mi familia de que cuando pasa un problema me siento a hablar, lo más que seguro es que cuando yo tengo un problema con un compañero, me siento a hablar con esa persona. Entonces, la importancia de la observación y limitación es porque lo que nosotros vamos incorporando en nuestra casa por medio de la observación y limitación es lo que nos va a dar la referencia después para cumplir reglas, para tener la forma de hablar, los gestos. Acá yo le estoy poniendo que todo por medio de la observación e imitación vamos a tener ciertos gustos, las maneras de caminar, los gestos que voy a tener, las formas de vestir, las actitudes, lo que yo le decía recién, las formas de hablar, si yo hablo correctamente o no. Y es el primer lugar donde yo voy a aprender las reglas, ¿sí? Yo lo noto mucho a veces, por ejemplo, en las escuelas, cuando las familias, uno se da cuenta enseguida, cuando en las familias le ponen reglas o no. Si ustedes en la escuela, mamá, le pone las reglas de lo que hay que hacer, seguramente más allá que puedan tener la rebeldía de la edad, que es algo normal, no es algo, qué malo porque es un mal educado, no, es lo normal. Es decir, bueno, llego al colegio y nada, la profesora te dijo algo y le contesté mal. Si yo tengo una buena educación, digo, uy, profe, disculpe, la verdad es que no lo tenía que haber dicho, que todos nos podemos equivocar. Y otra cosa diferente es seguir siendo agresivo porque uno se fue formando en una familia que no se tiene respeto. Por eso es tan importante la familia, porque es el primer agente donde yo voy a ir aprendiendo todas las cosas que después yo me voy a manejar en la vida. Es como que uno marca, más allá que uno después se forma su propia personalidad, mamá le gustaba vestirme de una manera, yo cambio, uno va cambiando porque después yo soy yo y me formo mi propia personalidad, ¿sí? Pero lo que son los valores, las cosas importantes, es lo que se va a aprender en la familia. Por eso es tan importante el primer proceso y la importancia también de la familia que sea tan presente, ¿sí? Bien, y después vamos a tener la socialización secundaria. ¿Qué es la secundaria? La secundaria es, empezamos en el jardín. ¿Por qué? Porque acá yo les puse, es el primer lugar en el que no interviene la familia. Cuando yo, mamá, llevo a mi hijo al jardín, yo lo dejo en el jardín y va a ser el primer lugar que va a estar con la señorita y con compañeritos. Es el primer lugar donde la persona o el nene o la nena van a estar fuera del ámbito familiar. ¿Qué puede ser? Empezamos por el jardín, la escuela, el club, el trabajo, medio de comunicación, y esto abarca hasta el último día de nuestras vidas. Nosotros todo el tiempo vamos a estar socializando. En los trabajos, yo tengo 70 años y me voy a un club de jubilados y voy a estar socializando con la gente del club de jubilados. Entonces, para hacer un resumen, la socialización primaria es los primeros años de vida, desde que yo nazco hasta vendría a ser el jardín o el primer lugar fuera del ámbito familiar. Si yo todavía no voy a jardín y desde muy chiquitito mi mamá me empieza a llevar a una guardería, ahí yo voy a empezar a socializar con otras personas fuera del ámbito familiar. Y la secundaria es a partir del lugar que yo recién les dije. Es el primer lugar donde no interviene la familia y durante toda la vida es cuando yo hago el proceso de socialización secundaria. ¿Se entendió? Bien, ahí tienen la actividad, ¿sí? Que tendrían que hacer. Van a ver también que hay un videíto. Yo ahora se los voy a dejar todo eso en la parte de las actividades. Bueno, nos vemos la próxima clase. Les mando un besito y que tengan una linda semana.